Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Hoy traemos un tema lindísimo. Jesús envía a predicar sin alforja. Nuestro Señor Jesucristo, como ya sabemos por medio de la palabra, Él escogió a sus discípulos. Les enseñó la santa palabra de salvación. Y ahora vemos que Él está enviando a 12 de sus discípulos en pares, de 2 en 2. Pero también la palabra nos menciona en Lucas 10 la misión de los 70. Él envió a 70 discípulos, a 70 siervos, aleluya, a predicar el santo evangelio. Abramos nuestras Biblias, vamos a leer Marcos 6, del 7 al 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Gloria a Dios. Padre Santísimo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Jesús envía a sus discípulos, a los 12, de 2 en 2, pares. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo todo lo hacía por medio de la palabra. Él dijo: todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que hablo, lo hablo porque lo oí de mi Padre. Él tenía ese contacto con nuestro Padre Celestial, porque ahora que venimos a Cristo Jesús, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre Santísimo. Gloria a Dios. Entonces Jesús hacía todo con la palabra, hermanos. Gloria a Dios. Santo es el Señor. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente más.
¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aleluya, ¿verdad? Entonces, 2 es mejor que 1. 2 reciben mejor paga. 2 juntos hacen calorcito. Si alguien va contra 1, 2 le resisten, ¿verdad? Entonces, Dios, por medio de la palabra, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la palabra, envía a sus 12 discípulos a predicar el santo evangelio 2 por 2. Continuamos. Aleluya. En el versículo 8, ¿verdad? En el versículo 7, los envió de 2 en 2 por pareja y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Eso es en el versículo número 7. En el 8, Jesús solamente les permitió llevar bastón, ¿verdad? No alforja, no pan, ni dinero en el cinto, dice la palabra, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Imagínese, usted sale de su confort de la casa solo con su mudada, su pantalón y su camisa y sus sandalias, no zapato, no bolsón, no mochila, no se le permite llevar nada, no se le permite llevar pan, no se le permite llevar dinero. Entonces usted dirá, pero entonces ¿cómo voy a comer? Nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar sin alforja, sin bolsa, ¿verdad? Ni pan ni dinero en el cinto, dice la palabra. Le permitió solamente llevar bordón, el bastón, sandalias y nada más. Y su ropa. Veamos qué es alforja. Para los que no sabemos qué es alforja, significado bíblico de alforja es bolsa de cuero. Se trata de un saco usado de manera cotidiana en la antigüedad para cargar ciertas provisiones. Podía ser llevada en el hombro o amarrarse en el cinturón. Su tamaño variaba según el uso, gloria a Dios, según el uso que se le diera, fuera para cargar artículos grandes o pequeños. El término alforja se emplea solo en las escrituras griegas o Nuevo Testamento, aunque hace referencia al mismo saco que se denomina bolsa en otros pasajes. Por ejemplo, cuando David enfrentó a Goliat, llevaba un receptáculo de tela donde guardó las piedras de río con las que mató al gigante. Junto con el bastón, la alforja formaban parte de la indumentaria común entre los hebreos. De esta manera siempre podían tener consigo todo lo necesario durante sus viajes o mientras trabajaban largas jornadas. A su vez, permitían transportar con comodidad el dinero para hacer las compras, ¿verdad? Necesitaban llevar su dinero cuando se movían de un lugar a otro, como actualmente, hermano, necesitamos comprar un agua, un jugo, una fruta, una soda, ¿verdad? Cuando vamos de un lugar a otro, pero
Aquí nos relata la Biblia, la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo les dijo: no dos túnicas, no pan, no alforja, no bolsa, no dinero en el cinto. Simplemente su vestidura, sus sandalias y su bastón. A predicar la palabra de Dios. Permiso de llevar humildemente bastón, una túnica y sandalias. Eso era nada más lo que podían llevar. Sus sandalias, su ropa, la túnica y su bastón. Gloria a Dios. No podían comprar o rentar algo. A donde quiera que iban, ellos tenían que predicar el santo evangelio. ¿Verdad? Esto nos da una enseñanza grande, ¿verdad? Para todo aquel que predica la palabra, para todo aquel que tiene ese don de predicar la palabra, ¿verdad? O que Dios le da el don para predicar la palabra. Acuérdese, no alforja, no dinero, no ropas, ¿verdad? De corbata y todo eso. Tiene que ser humildemente con su ropita, sus zapatos, sus sandalias, ¿verdad? Y su Biblia, a predicar el santo evangelio. Esta es una enseñanza grande para los que tenemos ese deseo de hablar, de predicar, de estudiar la palabra de Dios. Para moverse de pueblo en pueblo, no tenían cómo llevar una merienda u otra cosa, ¿verdad? No tenían bolso y no tenían dinero. No llevaban una segunda mudada o zapatos. Solo llevaban la ropa que vestían, sus sandalias y un bastón. Y cuando les entrara la noche, hermanos, ¿dónde iban a dormir estos varones? No tenían nada. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa depender de Dios. Muchos decimos: dependo de mi Dios. Mi Facebook usted me puede encontrar por dependo de mi Dios, ¿verdad? ¿De verdad dependemos de Dios o dependemos de un trabajo? ¿O dependemos de el hermano? Yo voy, le predico la palabra de Dios y él me va a dar dinero a mí. Voy, oro por su enfermedad, Dios le da la sanidad y yo voy a esperar que él me pague, como que si yo fuera el doctor. Esta es una enseñanza que le tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? Para no caer en el error de que el Todopoderoso es Dios, no yo. Cuando yo oro por alguien, no lo hago buscando mi propio bienestar, sino el bienestar de quien lo necesita, porque él está enfermo o él está pasando por una situación difícil, o alguien que pues ha ido a la cárcel, necesita una oportunidad, necesita, si no ha venido a los pies de Cristo, que ese venga a los pies de Cristo. Si ha caído en una adicción, mi responsabilidad es orar al Padre en el nombre de Jesús, que Él es el único que puede romper esas cadenas de adicciones, ¿verdad? Esas ataduras del diablo que los brujos trabajan y dañan la gente, ¿verdad? Porque ellos andan trabajando para el diablo, Dios los reprenda. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad y la responsabilidad de quien va y predica el santo evangelio de salvación? Es orar, imponer las manos, cargar aceite. Pero yo soy el doctor, yo tengo que cobrar.
¿Tengo que poner tarifa? No, ¿verdad? Vamos a continuar, hermanos. Esto se está poniendo bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿qué significado es esto de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está enviando a sus discípulos sin nada? Sin bolso para que lleven sus naranjas, sus manzanas, su comida, su lunch, ¿verdad? Su almuerzo. Nada, sin dinero también. Solamente su ropa, sus sandalias y su bastón, que eso era usual en esos tiempos, ¿verdad? Caminaban largos de una aldea a otra aldea, de un pueblo a otro pueblo, ¿verdad? Entonces por los terrenos me imagino que no son muy planos, tienen que apoyarse con algún palo, bueno, en este caso el bordón, ¿verdad? Entonces en el 9, veamos el versículo 9, que calzasen sandalias y que no vistiesen 2 túnicas. Dice, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas, hermanos, ¿verdad? No doble ropa, no su maleta con extra ropa interior, calcetines, extra traje porque tengo que ir a predicar, porque ya tengo el llamado de ir de aldea en aldea a predicar, ahora me sale trabajo, ¿verdad? Ahora voy a cobrar por andar predicando. No, aquí en la palabra de Dios no dice eso. ¿Usted es discípulo del Señor? Si somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que andar predicando el Evangelio porque queremos llenar nuestro bienestar, ¿verdad? Queremos, no sé, trabajar duro en el Evangelio predicando la palabra porque quiero comprar carro nuevo, quiero comprar casa. Oiga, vamos a continuar para que usted se dé cuenta, hermano, ¿verdad? Y es muy importante saber lo que dice la palabra para no caer en la trampa de todo aquel que agarra el Evangelio para hacerse rico. Gloria a Dios. En el 10 dice, y al llegar a algún lugar, posad en una casa hasta salir del lugar, ¿verdad? Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, ¿verdad? No andar como pidiendo posada de lugar, digamos en el mismo lugar, sino que en la aldea o pueblito que llegaran la pareja, que no que se quedaran, que se mantuvieran allí, les decía. Nuestro Señor Jesucristo les estaba dando las instrucciones porque pues Él sabe cómo es la situación, porque Él no tenía casa, Él andaba predicando y dormía también en el monte, ¿verdad? Él dormía en el monte con sus discípulos. Entonces Él sabía la situación en la que ellos, los discípulos, estaban. Entonces les dijo que al llegar a algún lugar, posad en una casa hasta salir del lugar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nadie les quiere dar posada y nadie quiere escuchar el mensaje del arrepentimiento de todo pecado? ¿Qué pasa? ¿Qué harían ellos? La situación no es fácil para el predicador. El predicador se va a enfrentar con personas que no quieren saber nada del nombre de Dios, que no quieren saber nada del nombre de nuestro Señor Jesús, porque ellos dicen que son religiosos. Ellos dicen que conocen a Dios, que ellos conocen a Jesús, ¿verdad? Por supuesto, usted que ha leído la Biblia sabe que ellos no conocen
a Dios, no han venido a los pies de Cristo todavía, ¿verdad? No son una nueva criatura, por eso actúan así contra usted, contra el predicador, ¿verdad? Entonces, en aquellos tiempos era difícil porque andaban mucha gente en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora nuestro Señor Jesucristo envía a sus 12 discípulos de 2 en 2 y les dio poder para que sanaran enfermos, para que reprendieran demonios. Entonces, no iba a estar feliz el diablo, Dios lo reprenda, con ellos. Entonces, nuestro Señor tiene todo bajo control, hermanos. Solo hay que seguir sus instrucciones, ¿verdad? Los discípulos recibieron las instrucciones atentamente, ¿verdad? Veamos en el 11 que dice: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, dice el Señor Jesús, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Te das cuenta? El problema en que se mete todo aquel que está en contra del predicador de la palabra, del santo evangelio de salvación. Así como Juan el Bautista predicó diciendo, ¿verdad?, que se arrepintieran de todos sus pecados, ¿verdad?, que se arrepintieran y se convirtieran. Arrepiéntanse y conviértanse, les decía, ¿verdad? Porque Cristo Jesús venía atrás de él. Juan el Bautista venía haciendo brecha. Ahora nosotros traemos el evangelio anunciando a nuestro Señor Jesucristo, que Él pronto vendrá por su iglesia blanca y sin mancha a levantar. Él vino y murió en la cruz por nosotros. Él vino por los pecadores, por usted y por mí. Ya sea que usted ya aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador o no, Él vino por usted. Allá usted, si deja de hacer las cosas de este mundo y viene a los pies de Cristo y se entrega total al Señor. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él ya hizo lo que el Padre le dijo que hiciera, que viniera, ¿verdad? El Verbo se hizo carne. Dios, Jesús, se hizo carne y vino y vivió entre los hombres, caminó en Israel, predicó el santo evangelio y fue muerto y sepultado, pero fue levantado y resucitado de entre los muertos, venciendo a Satanás, venciendo a la muerte, dándonos a nosotros la victoria en Cristo Jesús. Tenemos que venir a Cristo Jesús para así morar en Cristo Jesús, y Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, mora en nosotros. Gloria a Dios. Entonces les dice nuestro Señor Jesucristo que si no los recibieren y no quisieren escuchar la palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se salieran y sacudieran el polvo de sus sandalias de ese pueblo, que ellos van a recibir su castigo por no abrir sus oídos, por no abrir su corazón y permitir que la palabra de Dios entre en ellos,
están ignorando el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo a usted, no ignore el llamado de nuestro Señor Jesucristo y venga a los pies de Cristo, alabe y glorifique el nombre de Dios. Es la oportunidad, la puerta está abierta. Usted está pasando ciertas situaciones, ¿verdad? Solamente Dios con usted, solamente nuestro Señor Jesucristo puede ayudarle. No importando la situación, no importando el problema. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, dice, que para aquella ciudad que no acepte, ¿cómo se dice? Que no acepten la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que más bien que la rejecten, ¿verdad? Que la saquen, que la voten. Entonces, tienen que aceptar la palabra de Dios. La palabra es nuestro Señor Jesús. El verbo es Jesús. Dios hizo por medio de la palabra todo lo que se ve y hasta lo que no se ve. Cristo le ama. Venga a los pies de Cristo. No ignore el llamado. Gloria a Dios. Entonces, y saliendo en el 12, predicaban que los hombres se arrepientan, dice en el versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Qué lindo, ¿verdad? Los discípulos predicando el santo evangelio para que aquellos que andaban como ovejas sin pastor vinieran a los pies de Cristo arrepentidos de todo pecado. El llamado está abierto para usted. Venga a los pies de Cristo. Pare de sufrir esa situación que usted vive. No se lo digo porque yo quiero dinero de usted. No se lo digo porque yo quiero que usted me pague. No necesito nada de usted, pero sí de Dios, porque yo dependo de Dios, ¿verdad? Y se lo digo con amor, no se lo digo con jactancia, ¿verdad? Todo aquel que dice que el predicador o el hombre que anda predicando es que quiere dinero, pues se equivoca. No todos andamos tras el dinero, ¿verdad? Tenemos que tener amor por las almas, ese amor que Dios pone en usted y en mí, ¿verdad? Tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar el santo evangelio de salvación. Cristo pronto viene. Y si usted no se arrepiente, ¿verdad? Si usted no se arrepiente, no se irá en el día que Cristo venga por su iglesia. Se quedará a vivir una gran tribulación que este mundo ya comenzó con esa situación tan difícil que estamos viendo en los últimos tiempos. El llamado es para usted, para que venga a los pies de Cristo Jesús. Gloria a Dios. En el 13 dice, y les fue muy bien a los discípulos, ¿verdad? Echaban fuera muchos demonios y aún con aceite, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí hay una palabra que dice, echaban fuera muchos demonios. No hay un número, porque me imagino que eran muchísimos, ¿verdad? Muchísimos demonios. Hay mucha gente que anda manipulada por el diablo, por los demonios. Dios lo reprenda, ¿verdad? En este tiempo. Hay gente dedicada a las drogas, al alcoholismo, a la homosexualidad, al lesbianismo, a la pornografía, al sicariato. Andan matando, robando y secuestrando. ¿Quién es el motor de ellos? El diablo. Dios lo reprenda. Pero la palabra de salvación está en este momento
para ti. Apártate de todo mal. Agárrate de Cristo. Solo Cristo Jesús te puede sacar de esa situación que estás viviendo. Así como me sacó a mí de la drogadicción, del alcoholismo y de todo lo que trae el alcoholismo y drogadicción, te puede sacar a ti. Ahora, gracias al Eterno, al Todopoderoso, soy feliz con mi esposa. Soy feliz con mis hijos que ahora ya son hombres, ¿verdad? Pero fue una época muy difícil antes que yo viniera a los pies de Cristo. Yo pensaba que nunca iba a salir de esa situación, pero por supuesto era el enemigo que ponía esas ideas en mi mente, que yo no podía salir, y era lógico, nunca iba a poder salir, pero Dios me sacó, porque ¿hay algo imposible para Dios, cree usted? No hay nada que sea imposible para Dios. Solo ponte en las manos del Señor. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu sufrimiento, pero Cristo te habla en este momento. Salte de esa situación que estás y ven a los pies de Cristo, porque Él tiene la solución para ti y para tu familia. Ven a los pies de Cristo. Si eres una mujer maltratada, si eres una mujer, una persona, hombre, niño, joven, anciano, maltratado, ven a los pies de Cristo. Salte de esa situación que estás viviendo. Gloria a Dios. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El título de esta prédica, hermanos, es Jesús envía a predicar sin alforja, porque ya lo leímos. Jesús les dijo, solo tú una túnica, no dos, sus sandalias y un bastón. No lleven pan, no lleven dinero. Pero vamos a ver por qué, hermanos, por qué es que no quería el Señor que llevaran bolsas. Usted sabe que nosotros, los humanos, cuando nos dan poder, ya sea en una factoría, en una compañía, donde quiera, un lugar de trabajo, que nos dan poder y nos ponen sobre cierta cantidad de personas, hay muchos que cambian totalmente y se vuelven unas personas feroces. Ya no hay amor en ellos. Nuestro Señor Jesucristo, que lo sabe todo, de una vez les dijo no llevar bolso. ¿Por qué sería que no quiso que llevaran bolso? ¿La alforja? Hermanos, para predicar el Evangelio de Jesucristo, para el arrepentimiento, no necesitamos dinero, buen calzado, trajes, bolsón, mochila, ni billetera, porque no la necesitas. ¿Y por qué? Se preguntan. ¿Por qué yo no necesito llevar mi mochila, mi backpack? ¿Verdad? ¿Por qué no necesito llevar buen calzado, buena ropa? Porque dependemos de Dios nuestro Señor. Nuestro Padre es el dueño del oro y la plata. No necesitamos pedirle a la gente, porque Dios nos da todo. Vamos a abrir nuestra Biblia y se dará cuenta de qué es lo que nos dice Mateo 10, 5 al 10. Vamos a leer, hermanos, 5 versículos para terminar, ¿verdad? Para terminar, hermanitos. Gloria a Dios. ¿Verdad? Mateo 10, 5. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos
no entréis, ¿verdad? ¿Por qué no quería que le predicaran a los gentiles? A los no judíos, ¿verdad? No se les podía predicar, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Solo a la gente de Israel tenían permiso los discípulos para predicar. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Aquí viene la clave. Oiga, ¿por qué no necesitaban bolso, mochila o un costal para comenzar a llenarlo? ¿Por qué? La respuesta es: de gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, los dones espirituales son regalo de Dios. ¿Pagamos por ellos a Dios? No, son de gracia. Él nos da de gracia porque a Él le place darnos, porque Él tiene mucho amor para sus hijos. Nos da dones espirituales para orar por los enfermos, y los enfermos sanan, porque a Dios le place sanarlos, ¿verdad? Entonces, dad de gracia recibiréis, dice, ¿verdad? De gracia recibisteis, dad de gracia. Quiere decir, yo no te cobro, no cobres a nadie, ¿verdad? No me pagas oro ni plata, pues no ande pidiendo oro ni plata. ¿Te da cuenta? Y en el 9 dice: no os proveáis de oro. Oiga, no os proveáis de oro. Usted sabe que un hombre, cuando recibe un milagro, puede sacar mucho dinero y querer comprar ese milagro que Dios, mejor dicho, hizo usándolo a usted por medio del Espíritu Santo. Pero el Señor dice en Mateo 10:9, lea su Biblia: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ahí era donde se amarraban su bolsita, ¿verdad? Con dinero. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Alimento o millones de pesos o dólares? De su alimento. Usted, como predicador, usted como cristiano que hace la obra de Dios, tiene el derecho de su alimento, dice la palabra, ¿verdad? Porque el obrero es digno de su alimento. Pero no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En el camino le va a salir y le va a abundar comida, fruta, mangos, manzanas, agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos dignos de nuestro alimento, porque estamos haciendo la obra de Dios. Pero cuidado, porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. Acuérdese que cuando nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto
había ayunado 40 días y 40 noches y llegó, y como me imagino que él dijo, en este es el momento exacto que este hombre tiene hambre. Y llegó y le dijo, si de verdad eres hijo de Dios, haz que se conviertan estas piedras en pan. Nuestro Señor Jesucristo le habló con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, pero también le dijo a nuestro Señor Jesucristo, mostrándole todos sus reinos del diablo, de Satanás, Dios lo reprenda, le mostró y le dijo, todo esto te daré si me adorares, ¿verdad? Entonces, a usted que anda predicando el santo evangelio, ¿usted cree que el diablo no lo puede probar con darle miles de dólares, o pesos, o quetzales, o colones? Por supuesto que sí. El diablo es sucio. Ay de aquel que cae en la trampa del enemigo. Por eso tenemos que orar y decirle al Señor que nos libre, que nos quite toda piedra de tropiezo, que no nos deje caer en la trampa del enemigo, ¿verdad? Que nos ayude para seguir adelante firmes y no caer. Dios es bueno. Dios nos da las instrucciones para que sigamos al pie de la letra, como dicen, las órdenes, lo que tenemos que hacer. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios nos ama. Solo agarrémonos de Él. Él es fiel. Él no nos va a dejar solos. Él no nos va a abandonar. Él es fiel, Él está con nosotros. Nosotros somos los que no tenemos que abrirle puertas al enemigo, aunque nos ofrezca millones de dólares. Porque el diablo es capaz de ofrecerle millones de dólares para que usted se aparte y usted haga la voluntad del diablo, no la voluntad de Dios. El diablo siempre está en contra de la palabra de Dios. Siempre está en contra de que nosotros adoremos a Dios. Él está en contra y le va a meter canilla como futbolista para verlo tirado en el suelo. Cuidado. Dios nos ama y Él, antes que nos pasen las cosas, nos advierte y nos dice, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer. No llevar bolsón, no llevar 2 túnicas, no llevar dinero. Tu comida la vas a tener, no te va a hacer falta nada. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Esta es una palabra que Dios me dio, ¿verdad?, para que la trajera este día para cada uno de nosotros, porque todos tenemos que agarrarnos de la palabra. Repite esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor Jesús, entra en mi corazón, límpiame y purifícame, santifícame. Anota mi nombre en el libro de la vida. Borra mi nombre del libro de la muerte. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Te serviré. Amén y amén.